Así que bueno, comenzamos la ronda de las preguntas. Marcelo Corti. Bueno, hay varias consultas sobre la confiscatoriedad del impuesto a las ganancias por aplicación del ajuste por inflación parcial y qué se puede hacer cuando se puede comprobar la confiscatoriedad en el caso concreto. Repasemos brevemente el tema. En caso de que corresponda aplicarse el ajuste impositivo por inflación, por verificarse las condiciones que la ley establece, el impuesto debe determinarse aplicando el título sexto de la ley, esto es el ajuste estático y el ajuste dinámico, que expresamente contempla precisamente el título sexto de la ley del impuesto. Como consecuencia de la vigencia del artículo 39 de la ley 24.073, no podrían computarse las actualizaciones de las amortizaciones de los bienes de uso adquiridos con anterioridad a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, excepto que se hubiese optado por practicar el revalúo impositivo que expresamente contempla la ley 27.430. Además, tampoco podría computarse la actualización del costo de venta de los bienes de uso, también adquiridos con anterioridad a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Como consecuencia entonces de la falta de consideración de la actualización de las amortizaciones de los bienes de uso y del costo de venta de los bienes de uso adquiridos con anterioridad a los ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2018, podría configurarse la confiscatoriedad del impuesto a las ganancias en el caso concreto. Esto es cuando el impuesto absorbe una porción sustancial del resultado ajustado integralmente por inflación, diría 50% o más de ese resultado ajustado. Si nosotros entonces pudiéramos probar en el caso concreto la confiscatoriedad, cabrían dos alternativas: o pagar el impuesto y después repetir por la diferencia de impuesto, o la otra alternativa sería presentar la declaración jurada con el ajuste integral por inflación, pagar el impuesto resultante, obviamente impuesto menor que el que correspondería de practicarse el ajuste parcial por inflación, y esa presentación y pago debería complementarse con una multinota en donde exteriorice el criterio utilizado y su fundamentación, básicamente la doctrina de la Corte en el caso Candi y tantos otros. Otra consulta es si se puede cargar la totalidad del ajuste por inflación en un solo ejercicio cuando la utilidad por dicho ajuste es muy pequeña y no se justificaría hacerlo en 6 cuotas. En realidad la norma es imperativa, no existe la opción de diferir o no diferir el ajuste por inflación. Debo hacerlo y no se establece ningún tipo de excepción al respecto. De todas maneras, en este caso particular, el ajuste por inflación habría dado utilidad, por lo tanto, en caso de imputarse el 100% en el ejercicio, obviamente se habrá adelantado el impuesto, no habría ninguna contingencia, excepto que en ejercicios futuros se modifique la ley del impuesto y se incremente la alícuota del impuesto respecto del actualmente vigente. ¿Qué ocurre con los dividendos cobrados de una sociedad del exterior? ¿Implican ajuste dinámico? En realidad, el mero cobro del dividendo no genera un ajuste por inflación dinámico. Lo que establece la ley es que las inversiones en el exterior generan ajuste dinámico positivo cuando se afectan a actividades que generan ganancias de fuente argentina. Por lo tanto, recién cuando los fondos cobrados en concepto de dividendo se transfieran al país, en ese momento se generará un ajuste positivo dinámico. Podría alternativamente ocurrir que los dividendos que se cobren se acrediten en una cuenta bancaria del exterior. Como en este caso no habría transferencia de fondos al país, no habría ajuste dinámico alguno que realizar. Fíjense en este caso las inconsistencias de la ley tal como está redactada actualmente. Recordemos que nosotros planteamos que necesariamente debe modificarse el tratamiento impositivo en el ajuste por inflación de las inversiones del exterior. Si los dividendos cobrados se acreditan en una cuenta bancaria del exterior, en el ejercicio siguiente ese saldo de la cuenta bancaria sería, conforme a la ley actual, activo no computable en el ajuste estático por inflación. Y si eventualmente se transfieren los saldos al país, se generará un ajuste positivo dinámico en ese momento.
Esto no es correcto, debería considerarse como computable el saldo de la cuenta bancaria en el exterior y no generarse un ajuste dinámico positivo cuando posteriormente los fondos se transfieren al país. El ajuste por inflación por las inversiones en títulos valores, ¿solo es para personas jurídicas o también para personas humanas? El ajuste por inflación del título sexto de la ley es solamente para sujetos a empresa, no es para personas humanas. Los sujetos a empresa sí pueden actualizar el costo de determinados títulos valores, concretamente acciones, cuotas, participaciones sociales, cuotas parte de fondos comunes de inversión, certificado de participación en fideicomisos financieros, derechos de participación en otro tipo de fideicomisos, en la medida en que se trate de compras o suscripciones efectuadas en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Respecto a las personas humanas, reitero, no hay ajuste impositivo por inflación, no se aplica el título sexto de la ley, y respecto a los títulos valores, básicamente acciones sin cotización, que son las que generan resultados grabados, podría sí actualizar el costo de compra en la medida en que se trate de adquisiciones efectuadas a partir del 1 de enero del 2018. ¿Cuál es el tratamiento en el ajuste por inflación de los títulos públicos argentinos canjeados en el 2020? Los títulos públicos en general, canjeados o no canjeados, se evalúan a valor de cotización al cierre del ejercicio, es decir, generan resultados por tenencia, son activo computable en el ajuste estático por inflación al valor de cotización al inicio del ejercicio. Sociedad holding que distribuye un dividendo, ¿considera que corresponde hacer el ajuste dinámico? ¿Por qué pagaría impuesto a las ganancias por ese único ajuste? En realidad el ajuste debe hacerse, está contemplado en la ley y es correcto que deba practicarse ajuste dinámico por la distribución de los dividendos. El problema que se presenta en la sociedad holding es cuando la sociedad tiene al inicio del ejercicio como único activo la participación en las sociedades en las que participa. Único activo, por lo tanto no hay ajuste estático por inflación. En el ejercicio siguiente cobra dividendos de la sociedad en la que participa y con esos fondos distribuye dividendos. Y aquí es donde se produce la inconsistencia. ¿Por qué? Porque habría una ganancia no computable por los dividendos cobrados y además un ajuste dinámico positivo por la distribución de los dividendos. Esto no es consistente. En realidad ese ajuste por inflación positivo no debería grabarse como una suerte de complemento de la renta no computable por los dividendos cobrados. Y ya para terminar, se consulta, ya que el costo de una empresa de construcción no se ajusta aunque se haya construido después del 1 de enero del 2018, ¿cómo se calcula la ganancia? ¿Venta menos costo histórico? Efectivamente, esto es así conforme la ley actual por la vigencia del artículo 39 de la ley 24.073. Esto implica que se tenga que tributar por ganancias ficticias. Aquí habrá que evaluar si el impuesto resulta o no confiscatorio, justamente por no considerar la actualización del costo del terreno y del costo de la construcción. Lo lógico sería evaluar los bienes de cambio, inmuebles bienes de cambio, al costo del terreno más el costo de la construcción actualizado a la fecha de cierre, computar en el ajuste estático por inflación la evaluación impositiva de los bienes de cambio, esto es costo actualizado, y no como ocurre actualmente en donde no puedo actualizar los costos de construcción y en el ajuste estático por inflación únicamente considero activo expuesto el costo histórico de la obra en construcción. Nada más. Gracias, Humberto. Muchas gracias, excelente, Marcelo. Seguimos con la ronda de preguntas. Pasamos a Juan Carlos Nicolini. Bueno, varias preguntas tenemos. Una dice, ¿puedo facturar honorarios en dólares a un residente y que me deposite en una cuenta en el exterior? Bueno, como dijimos antes, la prestación de servicios a un residente de Argentina no requiere la liquidación por el mercado libre y único de cambio. Quiere decir que lo puedo facturar y lo puedo cobrar en el país o lo puedo cobrar en el exterior sin obligación de liquidar divisas. Otra pregunta, cuando pago en Bitcoin en el extranjero, ¿cómo afecta? Bueno, el Bitcoin es una moneda que escapa a los controles de los bancos centrales de todos los países, no está considerado moneda.
Sí, el resultado está alcanzado por el impuesto a las ganancias, como se ha hecho en la última reforma significativa, con lo cual se puede pagar o cobrar con Bitcoin en el exterior sin ningún tipo de restricciones. Otra pregunta, locación de inmuebles en el exterior. ¿Los alquileres mensuales deben ingresarse y liquidarse por el MULC dentro de los 5 días? No, para nada. Las rentas que se obtienen en el exterior, llamémoslo de cuentas bancarias de personas humanas, como pueden ser plazo fijo, dividendos, alquilar de inmuebles, todo eso no requiere ni traer los fondos al país, ni la obligatoriedad de liquidarlos por el MULC. Pueden quedar en el exterior o pueden traerse por el mercado MEP si es que se necesitan los pesos acá. Otra pregunta, quienes refinanciaron su tarjeta de crédito a 12 meses y ya terminaron de pagar esas cuotas, ¿pueden comprar los $200 mensuales? Bueno, yo entiendo que si el crédito está cancelado sí se puede, pero bueno, hay que ver si el banco lo autoriza o no, porque esto siempre son cosas no muy claras. Otra pregunta, si no puedo repartir dividendos por las restricciones, por ejemplo, recibí beneficios, ¿debo considerar los retiros dividendos fictos o será el tratamiento de fondos dispuestos? Bueno, acá, para aclarar un poco más la pregunta, diríamos, una empresa que recibió ATP u otros beneficios no puede distribuir dividendos. Ahora, esa distribución de dividendos, si bien no está reglamentado qué significa por dividendos, entiendo que todo tipo de retiro de utilidades asemejable a dividendos hace la limitación. O sea, no puedo llevarme la utilidad como dividendos, no puedo hacer retiro de socios, no puedo aplicar dividendos fictos, porque son todas formas de directa o indirectamente dividendos. Otra pregunta. La compra de dólares para ahorro de un contribuyente por el MEP, ¿cómo se evalúan en la declaración jurada de ganancias y bienes personales al 31 de diciembre del 2020? Yo enfocaría la pregunta directamente para bienes personales. ¿Por qué? Porque en bienes personales la ley, artículo 22, inciso C, dice que las existencias de moneda extranjera, ya sea efectivo, créditos y demás, se evalúan a Banco Nación, cotización del Banco Nación Argentina tipo comprador, al 31 de diciembre de cada año. O sea, al 2020 estaríamos evaluando, si mal no recuerdo, 83,95. En ganancias, me parece que lo puedo poner como quiera y eso hace a la justificación patrimonial. Si lo voy a evaluar sin el impuesto país irá a la justificación patrimonial. Si lo evalúo al costo, en lugar de 83,95, todo hace a la justificación patrimonial. Otra pregunta, en la evaluación del patrimonio en una persona humana, ¿la tenencia en moneda extranjera se pone únicamente al tipo de cambio adquirido o se le suma también el impuesto país? Bueno, es lo que yo decía recién. Lo que me preocupa más que nada para bienes personales porque es lo que va a terminar pagándose un impuesto. En bienes personales es un problema de la justificación patrimonial. En definitiva, se evalúa 83,95 al 31 de diciembre del 2020. Le agrego, en el caso de compra de dólares por el MULC al cierre del 31 de diciembre del 20, ¿la declaración jurada de ganancias se le suma el impuesto país? No, tampoco. Vuelvo a que es un problema en ganancia de la justificación patrimonial. Lo que sí me preocupa es la evaluación en bienes personales. Ahora, si estamos hablando de una sociedad, las compras, ya no por el MULC, sino las compras que se hacen por el mercado MEP o contado con liquidación, me va a generar una diferencia de cambio si es que estoy evaluando a Banco Nación y no a el dólar del mercado libre, digámoslo, del contado con liquidación o MEP. Y ahí lo que tengo que tener en cuenta, si esa diferencia por evaluar a cambio oficial, lo que me costó mucho más,
si es una pérdida deducible o no, y eso va a estar vinculado a si puedo demostrar que esa diferencia es un gasto necesario para obtener, mantener y conservar rentas grabadas. Bueno, eso es todo, gracias y buenos días para todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante este tema, hemos recogido muchas afirmaciones de los que han asistido por lo práctico que ha resultado. Seguimos con la ronda, Marcelo Serra. Gracias, Humberto. Sí, tenemos 3 preguntas. Una pregunta, bueno, es la pregunta del millón, ¿no? La vigencia del programa Repro 2, ¿hasta cuándo estaría vigente? Bueno, acá lo que tenemos que decir es que las condiciones del programa es que se establece que es mensual, que periódicamente se va revisando y se va a ir extendiendo en la medida que las condiciones económicas lamentablemente así lo establezcan. Lo que nos hace inferir que este programa va a seguir hasta fin de año, como dijimos hace un rato, es la publicación del beneficio de la contribución patronal con destino al SIPA, la reducción del 100%. Porque ese beneficio ya está previsto expresamente en este decreto 323 que va a vencer, se va a extender hasta el 31 de diciembre de 2021. Con lo cual, nos parece que si siguen las condiciones económicas actuales, con sus más o sus menos requisitos o parámetros, seguramente el beneficio del subsidio Repro va a seguir hasta fin de año. La segunda pregunta ya es más concreta, vinculada con el beneficio de reducción de las contribuciones patronales con destino al SIPA, instrumentado por el decreto 323, y nos preguntan con respecto si los sectores no críticos tienen algún beneficio, como por ejemplo el beneficio de postergación que tenían con el ATP. Y acá lo que tenemos que recordar que este decreto solamente establece el beneficio de reducción y aplicable solamente a los sectores críticos. Es decir, que si mi actividad tiene beneficio Repro, pero está catalogada como un sector no crítico, no tengo ningún beneficio, ni de reducción, ni el de postergación, que directamente no existe. Pero bueno, esto es hoy, mayo 2021, esto es dinámico y bueno, probablemente y seguramente el programa Repro y los beneficios SIPA se van a ir regulando en función de las condiciones económicas del país, con lo cual lo que hoy es no, tal vez en un futuro puede llegar a ser. Y por último, que no quedó claro, es vinculado con la vigencia del beneficio de la reducción de las contribuciones patronales con destino al SIPA, puesto justamente en vigencia por el decreto 323. Lo que tenemos que ver es que este decreto, si bien la redacción no es muy feliz, establece en general que el beneficio de la reducción de las contribuciones patronales rige por periodo mensual posterior al devengamiento de los sueldos que tiene el beneficio Repro. Y particularmente respecto de la vigencia de la primera reducción, establece que aplica desde el 1 de mayo de 2021 justamente al devengamiento de los sueldos con beneficio Repro devengados en el mes de abril. Con lo cual, para ser claros, el primer beneficio, si yo obtuve el beneficio Repro del mes de abril, se va a ver exteriorizado en el F931, la declaración jurada de aportes y contribuciones, del mes de mayo de 2021. El beneficio financiero va a ser que los vencimientos de mayo del 931 que vencen en junio, bueno, las contribuciones patronales con destino al SIPA no las voy a tener que abonar. Eso es todo, Humberto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, también por esta ronda de preguntas. Pasamos al otro tema. Diego, por favor. Bueno, ¿cómo están todos? Continuamos entonces con el tema de ingresos brutos simplificado y moratoria. Con relación al régimen simplificado de ingresos brutos, consultan qué pasa con los anticipos ingresados estos meses que van del año por un contribuyente local. Acá tenemos que tener en cuenta que la propia ley ha definido que el régimen simplificado de ingresos brutos estará en vigencia durante el ejercicio 2021, pero a partir del mes en que establezca la reglamentación su operatividad. Con lo cual, tendremos que esperar a ver qué dice esa reglamentación, pero pareciera que los meses que se ingresó el tributo conforme la declaración jurada de anticipo quedará ingresado de esa forma y a partir de que lo defina la reglamentación se ingresarán las cuotas definidas por la ley, en su caso actualizadas por
el 35,3% que comentábamos vinculado a la actualización del monotributo nacional. Ahora, ya yendo a la moratoria, con respecto a lo que es la regularización de impuesto inmobiliario, nos consultan cómo se va a realizar la segmentación que comentábamos nosotros que había en función a ingresos. Yo lo expliqué para lo que eran agentes de recaudación, pero la ley lo prevé para también lo que es contribuyentes de automotores e inmobiliario. Y aquí se plantean tres escenarios. Si el contribuyente está inscrito en ingresos brutos, en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, se va a clasificar en los 4 segmentos en función a el rubro e ingresos. Es decir, repite, el rubro construcción, servicio, industria, comercio y agropecuaria, y en función a los ingresos que declaró en ingresos brutos, lo ubicarán. Ahora bien, si el sujeto no está inscrito en ingresos brutos en la jurisdicción, lo que se prevé es una segmentación también en 4 grupos, pero en función a la sumatoria de las valuaciones fiscales de las propiedades, de las embarcaciones y de los automotores radicados en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, en 4 segmentos también se va a diferenciar, pero la pauta va a ser la evaluación de estos bienes. Y como tercera alternativa, nos encontramos con aquellas actividades que se encuentren afectadas en forma crítica por el COVID, en función a lo que establezca el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación de la provincia de Buenos Aires, se podrá establecer un quinto segmento que tendrá beneficios diferenciales, y por último, el sexto segmento será para aquellos sujetos que no puedan ser identificados con ninguno de los 5 segmentos anteriores, y esos no van a tener ningún tipo de reducción. Así que espero con esto haber respondido a la pregunta, y muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias a vos, Diego, excelente. Y pasamos ahora a Cecilia, que nos obsequió con el repaso de la liquidación de ganancias y bienes personales. También muchas felicitaciones ha recibido Cecilia por ese repaso tan práctico. Adelante, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir dando respuesta a algunas de las consultas planteadas. Respecto del impuesto sobre los bienes personales, consultan sobre un contribuyente que se encuentra inscrito en el impuesto, pero que no determinó impuesto por el periodo fiscal 2019 y que luego solicitó la baja en el mes de junio del 2020. ¿Qué es lo que ocurre con el periodo fiscal 2020 si tiene que o no presentar declaración jurada? Bueno, tengamos en cuenta que bienes personales es la foto al 31 de diciembre de cada año. En este caso, esta situación se encuentra prevista en la norma, ¿no? En la medida que el contribuyente no determina impuesto por un periodo fiscal y tampoco por el siguiente periodo fiscal, podrán no presentar la declaración jurada en la medida en que hubiera solicitado la cancelación de la inscripción antes del 31 de diciembre de este segundo periodo fiscal. Por lo tanto, en el caso planteado, no correspondería presentar por el periodo fiscal 2020. Y también consultan qué ocurre si después este contribuyente, por algún motivo, incorpora en su patrimonio bien que le generaría la obligación de inscribirse en el impuesto por el periodo fiscal 2021, cómo tiene que proceder o qué pasa con el periodo fiscal 2020. Bueno, este es indistinto. Para el periodo fiscal 2020 no tendría que presentar la declaración jurada y eventualmente tendrá que volver a solicitar el alta por el periodo fiscal 2021. Otras consultas tienen que ver, hay un par de consultas vinculadas a la evaluación de los inmuebles, sí que ocurre con inmuebles comprados con posterioridad a enero del 2018, ¿no? Si se puede acceder o no a la evaluación fiscal del 2017. Esto apuntando a, como mencionábamos, que la evaluación para bienes personales de un inmueble no puede ser inferior a aquella que resulte de tomar la evaluación fiscal 2017 y multiplicarla por el índice de precios al consumidor del periodo en cuestión. Bueno, en este caso, si la compra fue del 2018, pero el inmueble existía en el 2017 y es posible consultar la evaluación fiscal, deberemos informar la evaluación del 2017, multiplicarla por el IPC para hacer la comparación con el valor residual y considerar el mayor. Ahora bien, en el supuesto de que el inmueble sea un inmueble nuevo y fue adquirido en el 2018, en este supuesto no vamos a tener una evaluación fiscal del 2017 con la cual efectuar la comparación, en cuyo caso pareciera ser razonable considerar la evaluación fiscal de cada periodo. De hecho,
No sé cómo será el aplicativo ahora para el periodo fiscal 2020 porque no está vigente, pero para el periodo fiscal 2019, uno si consignaba que no había evaluación del 2017, solicitaba la evaluación del periodo fiscal en cuestión. Y el otro supuesto de evaluación de inmuebles es qué ocurre, bueno, si es un inmueble nuevo y no hay evaluación fiscal, bueno, en este caso al no haber una evaluación fiscal, porque por ejemplo no está hecha la subdivisión y no lo podemos obtener, tendremos que ir por el valor residual del bien. Bueno, pasando ahora a lo que tiene que ver con impuesto cedular, consulta quien está inscrito en el impuesto cedular y solo tiene rendimientos de plazos fijos sin actualización y rendimientos de caja de ahorro en pesos, si tiene que presentar la declaración jurada por el periodo 2020 o si debe darse de baja. Bueno, en este caso, si el contribuyente no se dio de baja oportunamente, va a tener que efectuar la presentación del periodo fiscal 2020, aun cuando no determine impuesto. Recordemos que esta situación se había producido en el 2019 y el fisco, cuando uno hacía las presentaciones, daba el alta de oficio y tal vez el contribuyente después se olvidaba de darse de baja en el impuesto cuando no tenía más rentas. El fisco ha intimado en años anteriores esta presentación, con lo cual hay que tener en cuenta esto y presentar en cero y luego, llegado el caso, darse de baja en el gravamen. Otra pregunta tiene que ver con qué pasa con los quebrantos que quedaron del impuesto cedular. Bueno, acá recordemos que los quebrantos o los resultados del impuesto cedular solamente son específicos y pueden compensarse o podían compensarse con otros de la misma fuente y clase. Con lo cual, frente a las modificaciones que se produjeron a partir del periodo fiscal 2020, hay determinadas clases que ya, digamos, no están más vigentes y no están grabadas o están exentas o están grabadas a la escala del artículo 94, con lo cual en este caso lamentablemente estos quebrantos no van a poder ser utilizados. Y después tengo otra pregunta que en realidad no tiene que ver con aquellos sujetos que determinan impuesto a las ganancias y bienes personales, sino que están orientadas a declaraciones juradas informativas de ambos impuestos de los empleados en relación de dependencia. Me pareció interesante recoger este tema por lo siguiente. Sabemos que este es un vencimiento que alcanza a determinados trabajadores y que actualmente el vencimiento para la presentación de la declaración jurada es el 30 de junio. La duda que acá plantean es quiénes están alcanzados. ¿Por qué? El problema es el siguiente. Recordemos que esta obligación de presentar la declaración jurada informativa está establecida en la resolución 4003. Esta resolución mencionaba que aquellas personas que hubieran obtenido en el año calendario correspondiente rentas gravadas, exentas o no alcanzadas por un importe superior a 1,5 millones de pesos, tenían que presentar estas declaraciones juradas informativas. Ahora bien, para el periodo fiscal 2019, la resolución 4767 estableció que ese monto mínimo o ese monto a partir del cual el contribuyente está obligado a presentar la declaración se elevaba a 2 millones de pesos. Acá el inconveniente o el tema que genera duda es que esta resolución no modificó la redacción o el texto de la resolución 4003, con lo cual pareciera para el periodo fiscal 2020 que volveríamos a ese monto de 1,5 millones. Claramente esto no parece razonable y generaría una mayor cantidad de contribuyentes o de sujetos alcanzados, pero bueno, ahí quedó alguna desprolijidad en la norma que habría que ver si el organismo fiscal lo corrige con alguna otra resolución general. Bueno, por el momento nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad que estamos exultantes de alegría. Según los números que tenemos, hemos superado las 2.000 visualizaciones, lo cual es todo un récord para este ciclo. Así que, bueno, quería compartir este dato que nos pone muy alegre a todos ustedes, todos los que están participando, y obviamente reiterarlos también a nuestros expositores. Terminamos entonces con la ronda de preguntas vinculados al blanqueo para la construcción. Hay una
primera pregunta que hacen respecto de las cuentas en el exterior y un poco por qué esa distinción que hemos realizado. Bueno, empezamos de nuevo. Cuando nosotros hablamos del blanqueo de construcción, lo que tenemos que tener en cuenta que lo que se puede regularizar exclusivamente es la tenencia de moneda extranjera o la tenencia en pesos. Esto es exclusivamente lo que se puede regularizar, no otra cosa. Es la tenencia no declarada, obviamente, al día 12 de marzo. La tenencia no declarada al 12 de marzo. Y acá hay una presunción de la ley, porque si el contribuyente deposita ese dinero, la presunción es que ese dinero existía, por no estar declarado, al 12 de marzo, que es la vigencia de la ley. Ahora, si nosotros nos encontramos con cuentas en el exterior, donde en esas cuentas en el exterior existen una serie de inversiones en títulos, bonos, etcétera, habíamos dicho que esto no es posible regularizarlo por la sencilla razón de que no es la tenencia de moneda extranjera o tenencia en pesos. Si nosotros tenemos esa cuenta y queremos vender unos títulos y con esos títulos nos hacemos de los dólares y con los dólares podemos blanquear, se puede blanquear, pero tengamos en cuenta que no liberamos la obligación tributaria si la AFIP llega a detectar esa cuenta. Entonces, siempre que hablamos del blanqueo, tenemos que ver hasta dónde podemos liberar después de las obligaciones tributarias correspondientes. También nos preguntan respecto de esa situación que comentamos, que es la posibilidad de invertir en títulos públicos. Títulos públicos, ya sea en moneda extranjera o en pesos, moneda nacional de curso legal. Bueno, acá lo que habíamos señalado es que la inversión hay que realizarla por única vez. Esa inversión en títulos es por única vez. Desde nuestro punto de vista, la interpretación adecuada de la norma es que la única vez se aplica exclusivamente respecto de la inversión de títulos, pero no de la venta de los títulos para hacernos de los pesos para después terminar aportarlos al régimen de incentivos. Hay otra pregunta que vuelve sobre el tema de facturas apócrifas. Y un poco la pregunta que nos hacen es ¿por qué esa distinción que hemos realizado nosotros? Bueno, a ver, yo lo plantearía de esta manera. El primer punto, ¿es posible regularizar facturas apócrifas? Desde nuestro punto de vista esto es posible porque en el régimen de blanqueo no está previsto la exclusión como sí existió en alguna otra oportunidad. Es más, en los regímenes de blanqueo, cuando esto no quedó previsto, la jurisprudencia terminó consolidando el criterio de que era posible blanquearlo. Pero de todas maneras, nosotros hicimos todo un seguimiento e hicimos la distinción entre lo que era una operación real, una operación simulada, en forma parcial, en forma total, porque lo que tenemos que ver a través, al final de toda esa operación, si el contribuyente se quedó con los dólares o se quedó con los pesos, o era posible demostrar eso. Entonces, si nosotros decimos la operación es real, pero está simulado el proveedor, si la operación es real, quiere decir que se ha pagado al proveedor. Y si se pagó al proveedor por esa factura, la empresa no se quedó con tenencia de moneda para poder blanquearlo. En cambio, segundo supuesto, es todo irreal. No existió la operación, la simulación es total. Entonces, en ese caso, es claro que lo que nosotros dijimos, que cancelamos la factura, no era real, esto queda en poder de la empresa y al quedar en poder de la empresa sería susceptible de la regularización. Obviamente todo esto no está en la ley, pero es la interpretación racional que tenemos que dar para llegar
a ese objeto que era la tenencia de la moneda extranjera. Una pregunta muy interesante que también se formula, y este tema ya lo hemos tenido en el blanqueo anterior, que es la posibilidad que un monotributista pueda blanquear. Una pregunta muy bien realizada, porque obviamente si el monotributista blanquea, va a exceder los límites correspondientes y va a quedar fuera del monotributo. Y yo quiero recordar que acá la propia Administración Tributaria, cuando tuvo una consulta del blanqueo anterior sobre esta misma situación, sostuvo que el monotributista podía blanquear porque esto era un tema totalmente de excepción y no comprometía su estancia dentro del régimen del monotributo, con lo cual tenemos que recordar entonces esta posición. Nos preguntan si el costo de blanqueo es barato o no. Bueno, esta es una pregunta difícil de responder. Lo barato o caro siempre es una cosa relativa. Yo diría que es un costo razonable, es el 5%. Es casi un costo razonable el 10%, creo que el 20% es una cuestión totalmente distinta, pero bueno, acá es la evaluación que cada uno tiene que hacer de acuerdo con las 3 situaciones que nosotros comentamos. Es decir, aquel que le interesa el negocio inmobiliario, aquel que quiere obtener la liberación de las contingencias impositivas o aquel que utiliza todo este instrumento para obtener, en definitiva, un monto blanqueado. Y por último, nos preguntan qué nos parece la posibilidad de una prórroga. Bueno, esto lo hemos dicho, en realidad la norma legal cuando estableció los plazos que estableció, que llegan hasta el 9 de julio, se ha quedado absolutamente corto, y por esta razón es que comentaba que hay un movimiento en algunos legisladores para disponer una prórroga, obviamente de los 3 tramos, para hacer viable este régimen. Porque más allá que el 12 de marzo empezó a regir esta norma, es indudable que el tiempo que se llevó para dictar la reglamentación del Poder Ejecutivo, para dictar la reglamentación de la AFIP, más el Banco Central, han hecho que prácticamente el primer tramo estaba casi vencido en oportunidad que conocíamos todas las normas. Por lo tanto, para darle sentido lógico, parecería lógico que se dispusiera una prórroga. Obviamente la prórroga requiere de una ley, porque estos plazos están establecidos en la ley y no hay una norma de categoría inferior que así lo pueda determinar. Colegas, amigos, hemos llegado al fin de la reunión del día de hoy. Queda por agradecerles una vez más el hecho de estar compartiendo esta tercera reunión del ciclo y obviamente la invitación formal y cálida para todos ustedes para la próxima reunión que va a ser la 4ª, el 16 de junio. Así que esperamos que con mucha fe y con mucha confianza superar este trance tan difícil que nos toca de orden sanitario en el país, deseando que todos ustedes y sus familias se encuentren en inmejorables situaciones de salud. Muchas gracias por estar y hasta la próxima.